¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar un poquito sobre la estadística inferencial. Ya hablamos anteriormente de la estadística descriptiva, que básicamente lo que hacíamos era describir las variables eh, sobre las que hablaba nuestra investigación. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la estadística inferencial. Como ya les mencioné anteriormente, esto es muy por encimita, sería como una pequeña introducción. Es para que se den una idea de más o menos qué se hace con los datos de forma estadística en una investigación. Eh, Ojalá que ustedes lleven una materia de esto más adelante en su carrera, una materia de probabilidad y estadística para que puedan ver con más detalle de lo que vamos a hablar aquí. Aquí nomás lo vamos a explicar de forma por encimita para darnos una idea de más o menos cómo se trabaja con los datos. De igual manera, si tuvieran que realizar algún análisis estadístico en su proyecto de investigación de este primer semestre, pues eso ya lo verían con su tutor. Ok, bueno, vamos a comenzar. Cuando el estudio tiene una finalidad puramente exploratoria o descriptiva, debemos después interrogarnos si podemos establecer relaciones entre las variables. Relación entre variables. En caso de que la respuesta sea positiva, es factible seguir con la estadística inferencial. Pero si no creemos que sea así, o si el alcance se limitó a explorar y describir, el trabajo concluye, el trabajo de análisis concluye y se seguiría a preparar el reporte de investigación. Reporte de investigación. En el caso de que sí podamos encontrar una relación entre las variables o que podamos analizar esa relación entre variables, entonces eh, es factible seguir con la estadística inferencial. Inferencial. Y entonces, esta estadística inferencial es una estadística para probar hipótesis y para estimar parámetros. Esto lo que nos deja hacer es estadística para probar hipótesis y estimar parámetros. Ahorita vamos a decir con más precisión a qué nos referimos con parámetros, pero en forma general vamos a estar hablando de, por ejemplo, de media, de la población, de la desviación estándar, de la varianza, es decir, las medidas estadísticas que ya vimos en la estadística descriptiva. Y también nos va a permitir probar hipótesis. Dependiendo de la investigación que estemos haciendo y del tipo de hipótesis que tengamos, hay diferentes maneras de probar hipótesis, si son de correlación o si son de otro tipo. En este caso, en este video vamos a hablar en general de hipótesis que se hacen con respecto a la media de una población y la relación que hay con la media de una muestra que nosotros tenemos. En un video más adelante vamos a hablar de las hipótesis de correlación y vamos a mencionar solo dos métodos que nos permiten ver si hay una relación entre una variable X y una variable Y. Hay muchas más pruebas de hipótesis y hay muchas más pruebas y formas de estimar parámetros, pero para ver todo eso, pues necesitaríamos una clase completa de probabilidad y estadística. Entonces aquí solo, como ya les he mencionado muchas veces, solo es para que se den una idea, es de forma, explicarlo de forma por encimita para más o menos que se den una idea, que sepan que existe y que sepan que en caso que lo necesiten, pueden acudir a libros de probabilidad y estadística para encontrar más en detalle, en caso de que lo necesitaran, encontrar más en detalle cómo aplicar estas pruebas, cómo aplicar estas estimaciones de parámetros. Ok, bueno, por lo pronto vamos a continuar.
Y bueno, con frecuencia el propósito de la investigación va más allá de describir las distribuciones de las variables y se pretende probar una hipótesis y generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo. Entonces, nosotros muchas veces lo que vamos a querer es que nosotros tenemos una muestra con la cual realizamos nuestra investigación y queremos generalizar esos resultados los queremos generalizar a la población completa. Cuando queremos hacer eso, es para lo que nos va a servir la estadística inferencial. Entonces, nosotros queremos ver si nuestra generalización o qué probabilidad tenemos de que nuestra generalización sea correcta, y es lo que en general nos va a permitir hacer la estadística inferencial. Entonces, tenemos una muestra, queremos generalizar los resultados. Se pretende probar la hipótesis y generalizar esos resultados. Los datos casi siempre los vamos a recolectar de una muestra y sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos. Si la muestra, sus resultados estadísticos se denominan estadígrafos. Y estos estadígrafos son, por ejemplo, la media, la desviación estándar, los que ya vimos en la estadística descriptiva. Desviación estándar, perdón, con S, y varianza. Entonces, estos estadísticos obtenidos a partir de la muestra se denominan estadígrafos y, como les digo, son aplicados a la muestra. Y como habíamos mencionado antes, que por ejemplo la desviación estándar se podía ver como S o como sigma, generalmente la diferencia de cómo escribirla se refiere a si lo aplicamos a la muestra o si lo aplicamos a la población. Ok, y entonces a la población también va a tener estadísticos. Y al aplicar estos estadísticos de la población, cuando los aplicamos a la población se denominan parámetros. Entonces, a las estadísticas de la población se les conoce como parámetros y también son los mismos. Por ejemplo, la media, la desviación estándar, la varianza. Para la media, como parámetro, lo denominamos como mu, la letra griega mu, y con sigma y sigma cuadrado para desviación estándar y varianza. Estos parámetros no son calculados porque no se recolectan datos de toda la población. No son calculados porque no se recolectan datos de toda la población. Nosotros recolectamos datos de muestras, no de toda la población, pero pueden ser inferidos de los estadígrafos. De aquí podemos inferirlos de acá. Pueden ser inferidos a través de los estadígrafos. Y de ahí el nombre de estadística inferencial, que estos de acá pueden ser inferidos a partir de estos de acá. Y como les digo, de ahí el nombre de estadística diferencial. En este capítulo comentaremos la prueba de hipótesis, como les había mencionado, pruebas de hipótesis para medias, que se efectúa dependiendo del tipo de hipótesis que se trate. Como les digo, nosotros vamos a ver este caso, un ejemplo nomás de esto de estadística, de prueba de hipótesis de medias, en un video más adelante de pruebas de hipótesis para relacionar dos variables. Y existen pruebas estadísticas para diferentes clases de hipótesis. Entonces hay muchas pruebas estadísticas y hay muchas formas también de estimar parámetros. Como les digo, aquí vamos a ver muy poquito, nomás por encimita. Pero sepan que existen y sepan que hay muchísimos libros de probabilidad y estadística donde pueden ir a buscar en caso de que necesiten algo más en específico. Entonces, bueno, como les digo, lo que queremos con esto de la estadística inferencial es probar hipótesis. Prueba de hipótesis.
Y una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición respecto de uno o varios parámetros. Entonces, no es necesariamente igual a nuestra hipótesis de la investigación. Estamos hablando aquí de hipótesis estadísticas. Entonces, una hipótesis en el contexto de la estadística inferencial es una proposición de uno o varios parámetros. De uno o varios parámetros. Es decir, la media, por ejemplo, la desviación estándar. Y lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional es congruente con los datos de la muestra. Entonces, en esta prueba de hipótesis estamos viendo si existe congruencia entre hipótesis poblacional y los datos de la muestra. Y los datos de la muestra. Es decir, nosotros estamos, en este caso de la estadística inferencial, generando una hipótesis que se puede aplicar a la población y vamos a ver si existe congruencia con los datos que nosotros obtenemos de nuestra muestra. Y en general eso es en lo que va a consistir una prueba de hipótesis. Para comprender lo que es la prueba de hipótesis en la estadística inferencial, es necesario revisar los conceptos de distribución muestral y nivel de significancia. Entonces vamos a ver qué es una distribución muestral. Distribución muestral, que no es lo mismo que una distribución de la muestra. La distribución de la muestra sería la distribución que hicimos, como vimos en el caso de la estadística descriptiva, de una muestra de datos que nosotros tengamos. La distribución muestral, vamos a ver qué es. Entonces, la distribución muestral es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de determinado tamaño de una población. Esto de acá es un conjunto de valores sobre una estadística calculada de todas las muestras posibles de una población. Es decir, es la distribución de todas las muestras, no solo la distribución de una sola muestra, sino la distribución de todas las muestras. Para que esto quede más claro, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nuestro universo, no, nuestra población, son los automovilistas de una ciudad. Población, son todos los automovilistas, todos automovilistas de una ciudad. Y deseamos averiguar cuánto tiempo pasan diariamente manejando. Queremos saber cuánto tiempo manejan. ¿Cuánto tiempo manejan? ¿Cuánto tiempo pasan manejando? De este universo podría extraerse una muestra representativa. Vamos a suponer que el tamaño adecuado de la muestra es 512 automovilistas. Entonces, de este universo sacamos una muestra de tamaño, suponemos que hicimos los cálculos y dependiendo del tamaño de la población, calculamos que la muestra representativa es de 512 personas, 512 automovilistas. Entonces, nuestra muestra es de 512 automovilistas. Y del mismo universo se pueden extraer diferentes muestras, cada una con 512 personas.
Entonces, de esta misma población se pueden obtener diferentes muestras. Podemos obtener diferentes muestras de 512 personas. Teóricamente, incluso podrían elegirse al azar 1, 2, 3, 4 muestras y las veces que fuera necesario hacerlo hasta agotar todas las muestras posibles de 512 automovilistas de esa ciudad. Todos los individuos serían seleccionados en varias muestras. Y en cada muestra se obtendría una media del tiempo que pasan los automovilistas manejando. Es decir, obtenemos diferentes muestras. Muestra 1, 2, 3, todas las muestras posibles. Y de cada una, como nosotros queremos ver el tiempo que pasan manejando, podemos calcular la media del tiempo que pasan manejando. X1, X2, X3, media 3. Entonces, pues, como les digo, podemos obtener todas, para cada muestra podemos obtener la media de cuánto tiempo pasa en promedio la gente manejando. Tendríamos pues una gran cantidad de medias. Todas estas hasta X, vamos a poner XK. Y con estas elaboraríamos una distribución de medias. Eso sería la distribución muestral. Con estas podemos establecer una distribución, podemos construir una distribución de medias. Es decir, y por ejemplo, habría muestras que en promedio pasarán más tiempo manejando que otras. Podemos aquí establecer una distribución de medias X1, X2, X3, X4, X5 y así hasta XK, hasta tener todas las medias. Y obtendríamos ahorita, como vamos a ver, obtendríamos algo de más o menos con nuestra distribución. Entonces, la media 1 pasa en este tiempo manejando, la media 2 pasa en este tiempo manejando y así. Esto es la distribución muestral, a diferencia de la distribución poblacional. La distribución poblacional tendríamos la frecuencia también en el eje vertical, frecuencia, pero para una sola muestra tendríamos diferentes tiempos de manejo. Acá tiempo de manejo. Y la distribución muestral va a ser nuestros datos desde el 1, persona 2, persona 3, persona 4. Y más que personas aquí, haríamos los rangos de cuánto tiempo pasan la gente manejando, por ejemplo, de 10 a 15 minutos, luego acá, por ejemplo, de 50 a 60 minutos, por acá de 120 a 140 minutos, dependiendo de lo que hayamos visto. Y en la frecuencia, cuántas personas pasan ese tiempo manejando, es lo que calcularíamos. Y también tendríamos una distribución, algo así. La distribución muestral sería sacar las medias de la distribución de cada muestra y sacar la media de todas y entonces tendríamos algo parecido a lo que tenemos acá. En vez de tener rangos, vamos a tener una distribución continua, vamos a tener un valor continuo, vamos a tener valores infinitos en esta parte de acá abajo y obtendríamos una gráfica más o menos de esta forma. Entonces, si calculáramos la media de todas las medias de las muestras, prácticamente obtendríamos el valor de la media poblacional.
si sacáramos, o sea, la media poblacional sería igual a calcular la media de todas las medias. Media 1 más media 2 más así hasta que sean todas divididas entre el total de la población. Entonces calcularíamos la media de medias. De hecho, casi nunca se obtiene una distribución muestral. La distribución de las medias de todas las muestras posibles es más bien un concepto teórico definido por la estadística para los investigadores. Comúnmente lo que hacemos es esto, extraer una muestra. Extraer una muestra, y esto de acá es más bien un concepto teórico, pero que nos permite obtener algunos datos importantes, como es esto de las pruebas de la hipótesis. Ok, entonces, si teóricamente pudiéramos calcular todas las muestras, tener los datos de todas las muestras y sacamos una media de cada una de esas muestras y luego las graficamos como aquí, y entonces nosotros tendríamos esta distribución muestral. Y la pregunta es, bueno, vuelvo a hacer hincapié en que cada una de estas representa una muestra, es la media de una muestra. Cada uno de estos representa la media de una muestra. Y la pregunta es, ¿nuestra media calculada se encuentra cerca de la media de la distribución muestral? Nuestra pregunta es, si la media que sacamos de acá, de nuestra muestra, esta media es aproximadamente igual a la media de la distribución muestral, es decir, podemos extrapolar esos datos a toda la población, debido a que si está cerca, si estos valores están cercanos, podremos tener una estimación precisa de la media poblacional. El parámetro poblacional es prácticamente el mismo que el de la distribución muestral. Entonces, cuando estos son casi iguales, entonces podemos generalizar nuestros datos de nuestra muestra hacia la población muestral. Y bueno, esto se expresa en algo que se llama el teorema central del límite o del límite central. Teorema central o del límite central. Y lo que dice es que si una población tiene una media m, lo voy a escribir, si una población tiene una media m y desviación estándar s, y desviación estándar s, la distribución de las medias, la distribución de las medias, distribución de las medias sería esta cosa de acá, distribución muestral. La distribución de las medias en el muestreo aleatorio realizado en esta población tiende a una distribución normal. Tiende a una distribución normal de media, ¿no?, al aumentar el número de la muestra, y ahí desviación estándar S entre raíz de n. S es la desviación estándar de la muestra y n pues es el tamaño de la muestra. N tamaño muestra. Entonces lo que nos está diciendo aquí que si tenemos una población de media m y desviación estándar s, la distribución de las medias, es decir, esta gráfica de acá, esta distribución de las medias
tiende a una distribución normal. Ahorita vamos a ver a qué es una distribución normal. Una distribución normal es la distribución que tiene forma de campana, también se llama distribución de Gauss. Esto se conoce como campana de Gauss también. Y esta distribución normal hay una fórmula matemática que la describe con precisión. Y al describirla con precisión de forma matemática, pues es que vamos a poder hacer pruebas de hipótesis. Entonces, la distribución de las medias de una población tiende a ser una distribución normal con una media m que va a ser igual a la media de la muestra y conforme se incremente n, conforme n sea más grande, más nos vamos a acercar a esto. Y con la desviación estándar, que es S entre raíz de n. Es decir, la desviación estándar de nuestra muestra dividido entre la raíz cuadrada de, del número, del tamaño de la muestra. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que la distribución de medias de nuestra muestra, como acá tenemos, va a tender a ser una distribución normal, va a tender a ser esta distribución de Gauss. El teorema especifica que la distribución muestral tiene una media igual a la de la población, como les digo, que la distribución muestral tiene una media igual al de la población y una varianza igual a la de la población dividida entre el tamaño de la muestra. Ok, entonces esta distribución normal o distribución en forma de campana, esta de acá, distribución normal. Se logra con muestras de 100 o más unidades muestrales y es útil en muchas cuestiones estadísticas porque muchas propiedades por ejemplo, propiedades biológicas como por ejemplo la altura o la inteligencia, se distribuyen estadísticamente de esta forma de aquí. Como les digo, hay una ecuación que describe exactamente cómo se comporta esta curva. Y este concepto de distribución normal es importante porque, como les digo, una gran cantidad de fenómenos del comportamiento humano y del comportamiento de muchas otras cosas se manifiesta de esta forma. Es decir, también es una distribución de frecuencias, como les digo, pero es una distribución continua, es decir, tenemos valores continuos, no tenemos rangos en el eje horizontal, sino que tenemos una continuidad. Por ejemplo, si medimos la inteligencia, vamos a encontrar que la mayoría de la gente va a tener cierto nivel intelectual y muy poca gente va a ser genios y muy poca gente va a ser poco inteligente. Es decir, la mayoría de la población se va a concentrar alrededor de la media de inteligencia. Como les digo, la mayoría de puntuaciones se concentran en el centro de la distribución, en tanto que en los extremos encontramos muy pocos casos. Acá de todos modos tenemos frecuencia. Y debido a esto, pues se creó esta curva de distribución normal. Como todo modelo es una distribución conceptual que difícilmente se presenta en la realidad tal cual, pero sí se presentan aproximaciones de este. La curva normal tiene esta forma y hay otra cosa que usualmente se hace para facilitar datos, se hace como un cambio entre esta distribución normal y la distribución normal estándar. Cuando hablamos de distribución normal estándar es que el cambio que hay es que la media
va a ser igual a 0. Vamos a poner la media en 0. Y eso se puede hacer si la media, por ejemplo, si estuviéramos midiendo altura y la media de altura de un grupo de personas fuera 1,65 m. Hay formas de convertir este 1,65 m para moverlo a que ahora la media esté en el punto 0 de nuestra gráfica. Y entonces esta distribución normal estándar va a estar centrada en el 0. La media va a ser el 0 y vamos a poder ver las desviaciones estándar, -1, 1s, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Entonces, lo que vemos en esta cuestión es que en las distribuciones normales, la mayoría de la población, bueno, el 68% de la población se encuentra entre -1 y 1 desviaciones estándar. El 95% de la población se encuentra entre -2 y 2 desviaciones estándar. Y el 99,7% de la población se encuentra entre -3 y 3 desviaciones estándar. 99,7% se encuentra entre 3 desviaciones estándar. Es decir, hay muy pocos casos que pasen esas 3 desviaciones estándar. Por ejemplo, si esto fuera altura y la media fuera 1,70 y la desviación estándar fuera, voy a inventar, si la desviación estándar fueran 0,02 metros, es decir, 2 centímetros, querría decir, o a lo mejor un poco más, 5 centímetros, querría decir que 3 desviaciones estándar serían 15 centímetros y entonces aquí habría, para esa población sería muy poco probable encontrar gente de 1,55 y gente de más de 1,95. Es decir, la mayoría de la gente estaría entre 1,55 y 1,95. Menores de 1,55 sería raros encontrar y mayores de 1,95 sería raros encontrar. Entonces, bueno, les digo, estos datos están inventados. A lo mejor en realidad la desviación estándar para la altura es un poco mayor dependiendo de la población. Pero bueno, solo para ejemplificar, para poner números. Si estamos hablando de altura, lo que estamos queriendo decir aquí es que el 99% de la población se va a encontrar entre una altura de 1,55 y 1,95. Ok. Bueno, esto es lo que hace, es a grandes rasgos la distribución normal. Y otra cosa importante de este tipo de distribuciones es que coinciden tanto la media, la moda y la mediana, coinciden en el mismo punto, en el centro de la distribución. Media, moda y mediana coinciden en el mismo punto, en el centro. Ok, bueno, esto es la distribución normal. No todas las poblaciones se distribuyen de forma normal. Hay diferentes distribuciones probabilísticas que distribuyen las poblaciones en diferente forma. Por ejemplo, sesgada para un lado, por ejemplo, sesgada para el otro lado. Y, por ejemplo, más anchas o más delgadas, una muy concentrada en un solo punto, una muy distribuida entre una gran variedad de datos, de rangos. Entonces, hay diferentes tipos de distribuciones poblacionales, de distribuciones probabilísticas, y cada una de estas están descritas por ecuaciones de matemáticas específicas, y cada una de las diferentes distribuciones probabilísticas reciben diferente nombre. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, esto es la distribución muestral. Usualmente, como les digo, como vimos, las distribuciones
Las distribuciones de medias tienden a ser una distribución normal. Las distribuciones de medias son distribuciones normales como de este tipo, y entonces al ser de este tipo vamos a poder hacer pruebas con respecto a hipótesis que estemos hablando de medias. Vamos a ver al final un ejemplo esquemático de esto para que quede un poco más claro. Ok, bueno, para hablar también de las pruebas de hipótesis vamos a tener que hablar antes del nivel de significancia. Nivel de significancia. Y a lo que nos referimos con esto es al nivel de la probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el investigador. Nivel de la probabilidad de equivocarse. Se fija por el investigador. Ok, bueno, vamos a hablar rápidamente de probabilidad de forma muy rapidita. Por ejemplo, la probabilidad de que un evento ocurra, probabilidad va a oscilar entre 0 y 1. 1 nos referimos que es el 100% de probabilidad que ocurra, 0 es el 0% de probabilidad de que ese evento ocurra. Por ejemplo, al aventar una moneda, al echar un volado, moneda al aire, al lanzar una moneda al aire que no esté cargada, que esté bien balanceada, la probabilidad, perdón, de que salga sello va a ser 0.5 y la probabilidad de que salga águila también va a ser 0.5. En el caso de que la moneda esté balanceada, tenemos la misma probabilidad de que salga sello, de que salga águila. Con un dado, por ejemplo, la probabilidad de que salga, de lanzarlo y que salga cualquiera de las caras es 1 entre 6 porque hay 6 caras. Y la probabilidad de que salga cualquier cara en específico, probabilidad de que salga cualquier cara en específico va a ser la división de 1 entre 6, que es 0.166667. Y bueno, la suma de probabilidades siempre va a ser igual a 1. Por ejemplo, la probabilidad de que salga sello más la probabilidad de que salga águila va a ser igual a 1. En el caso del dado, la probabilidad de que salga 1 más la probabilidad de que salga 2 más la probabilidad de que salga 3, 4, 5 o 6. Cada una de ellas va a ser igual, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, más la probabilidad de que salga 2 también es un sexto, más así cada una de las caras. Entonces tenemos un sexto sumado 6 veces, va a ser igual también a 1. Un sexto sumado 6 veces nos va a dar 1. Entonces la suma de las probabilidades al final siempre nos tiene que dar 1. Aplicando el concepto de probabilidad a la distribución muestral, lo que sucede es que en la distribución muestral lo que estamos calculando, la probabilidad de que algo ocurra es, o que se presenten ciertos valores, va a ser el área debajo de la curva. Por ejemplo, si la probabilidad de que el área completa debajo de la curva va a ser igual a 1. Quiere decir que la suma de todos los posibles resultados va a ser igual a 1. Y, por ejemplo, si esto vuelve a ser altura, y tengo aquí la media, y la probabilidad, por ejemplo, de que la altura esté entre x va a ser altura, entonces la probabilidad de que la altura de una persona esté entre 1,60 y 1,70 va a ser igual a, si aquí está 1.6 y en la media era 1.7 en nuestro ejemplo, va a ser el área debajo entre estos dos valores. Esto de en morado sería la probabilidad de que
X tenga el valor entre 1,60 y 1,70. Sería el equivalente a decir que sería la probabilidad de que una persona mida entre 1,60 y 1,70, tendría el valor que mida esta área debajo de esta curva entre estos dos valores. Para calcular áreas debajo de la curva se utilizan integrales. Aquí integramos la función completa. La función completa es toda esta cosa de acá. Se utilizan integrales. Para el caso de la distribución normal, no se puede integrar así como tan sencillo. Hay otros métodos para calcular esto. Y hay tablas y hay programas de computadora que calculan estas áreas debajo de la curva dependiendo de qué valores. Es por eso que se quiere convertir esto a distribución normal estándar, porque en la distribución normal estándar la media siempre es 0 y entonces podemos generalizar hacia arriba o hacia abajo los valores que queremos encontrar, los límites para encontrar el área debajo de la curva a través de desviaciones estándar, y podemos utilizar los mismos cálculos que les digo que no son fáciles de hacer para cualquier población. Entonces lo único que hay que hacer es hacer un cambio de variable, pasar de esta altura, donde la media es, por ejemplo, 1,70, convertirlo a que la media sea 0. Y entonces, como les digo, ya hay tablas y hay programas de computadora que nos permite hacer estos cálculos. Por eso queremos utilizar distribuciones normales estándar, o por eso se utilizan. Como les digo, aplicando el concepto de probabilidad a la distribución muestral, tomaremos el área de esta como 1, el área debajo de toda la curva completa es igual a 1. Si tomamos toda la curva completa es igual a 1, quiere decir que la probabilidad de que ocurran todos los acontecimientos, la suma de todos los acontecimientos es 1, es decir, sumar este acontecimiento más este de acá, más el de un ladito, más el del otro ladito, así hasta llenar toda la curva, va a ser igual a 1. La probabilidad de que el acontecimiento caiga entre dos valores va a ser igual al área debajo de la curva entre esos dos valores, como ya lo mencioné. Para probar hipótesis inferenciales respecto a la media, el investigador debe evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso antes de terminar. Como esto es una distribución de medias, en la distribución muestral, lo que vamos a querer ver es que la probabilidad de que nuestra media muestral esté cercana a la de acá, a la media de la población. Eso es lo que se hace con este tipo de hipótesis de medias. Hipótesis de medias. Y queremos ver la probabilidad, como les digo, debemos evaluar si es alta o baja la probabilidad de que la media de la muestra esté cerca de la media de la distribución muestral. Si es baja, el investigador dudará de generalizar a la población. Si es alta, el investigador podrá hacer generalizaciones. Es aquí donde entra el nivel de significancia o nivel alfa, nivel de significancia, o se le denomina con una alfa, el cual es un nivel de la probabilidad de equivocarse y se fija antes de probar la hipótesis. Entonces, lo que estamos viendo es la probabilidad aquí. Lo que probamos con estas hipótesis de media es la probabilidad de que la hipótesis sea correcta o no. Entonces, el investigador obtiene una estadística de una muestra, por ejemplo, la media, y analiza qué porcentaje tiene de confianza en que dicha estadística se acerque al valor de la distribución muestral. Y buscamos un alto porcentaje de
certeza. ¿Y con qué porcentaje de confianza el investigador generaliza? Entonces, en general, podemos generalizar con un nivel de significancia de 0.05, es decir, 5%. Esto implica que el investigador tenemos 95% de seguridad para generalizar, 95% de probabilidad para generalizar sin equivocarnos, y 5% en contra. El otro nivel de significancia muy común usado, esto se utiliza mucho en ciencias sociales, en ciencias más exactas se utiliza el 0.01, que quiere decir 99% de probabilidad para poder generalizar, y solo el 1% en contra. Y este 1%, este nivel de significancia de 1%, alfa 1%, es muy utilizado cuando las generalizaciones implican riesgos vitales para las personas, por ejemplo, pruebas de vacunas, medicamentos, arneses de aviones, resistencias de materiales, etc. Y a veces el nivel de significancia puede ser todavía más riguroso, por ejemplo, 0.001, o todavía más, incluso, por ejemplo, en cuestiones de física de partículas es muchísimo menor. O sea que el nivel con el que podamos generalizar sea casi del 100%. Y tal nivel es un valor de certeza que se fija anteriormente a la investigación. Es decir, nuestras pruebas, vamos a decir, queremos una prueba con alfa igual a 0.05 y escogemos ese valor. Y en base a eso se hacen los datos considerando el 95% de probabilidad de generalizar sin equivocarnos. O igual podríamos escoger un alfa de 0.01 si queremos que mayor precisión. Y entonces, para que esto quede más claro, quiero mencionarles un ejemplo sobre más o menos cómo son este tipo de hipótesis estadísticas. Ok, bueno, en este ejemplo no vamos a considerar este nivel de significancia, va a ser un nivel de significancia aleatorio. Igual se utilizan estos que menciono aquí porque ya hay cálculos establecidos y programas de computadora que calculan los datos que queremos con este nivel de significancia, pero en teoría podemos escoger cualquier nivel de significancia. Entonces, para que quede más claro, vamos a poner el siguiente ejemplo. Entonces, para ilustrar los conceptos generales relacionados con este tipo de problemas de decisión, porque lo que queremos hacer con esto, la prueba de hipótesis es que decidir si nuestra hipótesis es correcta, decidir si nuestra hipótesis es correcta. Entonces, supongamos que una agencia de protección al consumidor desea probar la afirmación. Esta sería la hipótesis, afirmación, hipótesis. Entonces, este Profeco quiere probar la afirmación de que un fabricante de pinturas dice que el tiempo promedio de secado de su nueva pintura es de 20 minutos. Entonces, X media va a ser promedio de secado. Es la hipótesis, estamos suponiendo que se aplica a la población. Promedio de secado igual a 20 minutos. Entonces, nuestra hipótesis con respecto a la media es que el promedio de secado dura 20 minutos. Como les digo, estas pruebas de hipótesis que estamos viendo, esto que acabo de explicar es para pruebas de hipótesis con respecto a medias. Entonces,
el fabricante dice que la pintura se seca en promedio en 20 minutos. Así que este Profeco gira las instrucciones a un miembro de su equipo de investigación para que pinte 36 tableros. Entonces vamos a muestra. El Profeco manda a alguien a pintar 36 tableros, pintar 36 tableros con el contenido de 36 diferentes botes de 1 galón de pintura, cada uno con un bote de pintura diferente. A fin de rechazar la afirmación de que la media bueno, perdón. Entonces, queremos el experimento o la muestra que tomamos va a ser pintar 36 tableros con un bote de pintura diferente cada uno. Porque la hipótesis que tenemos es que en promedio cada bote de pintura va a tardar 20 minutos en secarse. Entonces, cada tablero debería tardar más o menos 20 minutos en secarse. Entonces, a fin de rechazar la afirmación de que la media de los tiempos de secado excede 20.75 minutos. De otra manera, se aceptará la afirmación, en cualquier caso se tomarán las medidas correspondientes. Entonces, hacemos este experimento a fin de rechazar la afirmación, a fin de rechazar la afirmación de que el tiempo de secado excede 20.75 minutos. Entonces, lo que estamos suponiendo aquí es que si tarda más de 20.75 minutos, entonces estamos rechazando la hipótesis, estamos diciendo que entonces el tiempo de promedio de secado es muy grande. Si tarda menos de 20.75 minutos, estamos diciendo que el tiempo de secado sí es correspondiente a esa media que dice el fabricante. Es decir, aquí nosotros estamos poniendo nuestro nivel de significancia. Como les digo, puede ser arbitrario, usualmente se utilizan los que ya vimos allá arriba, pero esto es solo para ver un ejemplo. Y en cualquier caso, dependiendo de lo que suceda con nuestra muestra, pues vamos a tomar las decisiones correspondientes. Entonces, esto proporciona un criterio bien definido para aceptar o rechazar la afirmación, pero desafortunadamente no es infalible. O sea, podríamos rechazar o afirmar o aceptar la afirmación, pero podríamos cometer algún error. Puesto que la decisión se basa en una muestra, existe la posibilidad de que la media muestral exceda 20.75 minutos, a pesar de que la media real de secado sea 20 minutos. Entonces, puede haber errores, puede haber errores, puede pasar que la media muestral exceda los 20.75 minutos, a pesar de que la media real de tiempo sea, a pesar de que la media real sea igual a 20 minutos. Y existe también la posibilidad de que sea de 20.75 minutos o menos, no obstante la media real del tiempo de secado sea, digamos, 21 minutos. Entonces, también puede pasar que media muestral sea de 20.75 minutos y que la media real sea de 21 minutos y que media real sea de 21 minutos. Entonces podrían pasar estos dos tipos de errores, nos podríamos equivocar. Así pues, antes de adoptar el criterio, convendría investigar las posibilidades de que el criterio de origen dé origen a una decisión errónea. Entonces, como les digo, puede haber
podríamos aceptar nuestra hipótesis y haber un error de que aunque la hayamos aceptado, nos estemos equivocando. Entonces, suponiendo que por experiencia se sabe que la desviación estándar de tales tiempos de secado es 2.4 minutos, 2.4 minutos, investigaremos en primer término la posibilidad de que la media muestral exceda 20.75 minutos, a pesar de que la media real es de 20 minutos. Entonces, el primer caso. Con esto vamos a ver cuál sería la probabilidad de que pase eso. Y la probabilidad de que esto suceda únicamente por azar está dada por el área bajo la curva. Vamos a suponer esto aquí. Aquí está la media. Estamos suponiendo que la media real es 20 minutos. Y estamos poniendo como límite los 20.75 minutos. Entonces, de este lado se rechaza la afirmación. Se rechaza afirmación de que media es igual a 20 minutos. Entonces, como les digo, la probabilidad de que esto suceda únicamente por azar está dada por esta área debajo de la curva y puede fácilmente determinarse aproximando la distribución muestral de la media con una curva normal, suponiendo que la población sea bastante grande. Como ya vimos, si la población es grande, podemos ajustar las medias muestrales. Las medias muestrales se aproximan a la media, a una distribución normal y podemos hacer este tipo de cálculos. Con ese tipo de cálculos nos dice que la probabilidad de este cacho de aquí, el área debajo de esta curva, es de 0.0304, es decir, es de 3%. Entonces la probabilidad de que se exceda este tiempo, de que la media muestral exceda los 20 minutos, a pesar de que la media real sean 20, los 20.75 minutos, a pesar de que la media real sea de 20, es de 3%. Es decir, tendremos un error de 3%. Quiere decir que tenemos una probabilidad de 97% de estar en lo correcto. Y de igual manera podríamos probar la otra hipótesis, que sea que la media muestral sea de 20.75, pero que la media real sea de 21 minutos. Entonces, bueno, esto es así como un ejemplo muy general para darnos una idea. Y bueno, aquí ya vimos que hay diferentes tipos de errores. Entonces, lo que puede pasar es que, aunque trabajemos con altos niveles de confianza o seguridad, podría cometerse un error. Y los posibles errores al probar pruebas de hipótesis con respecto a medias son aceptar una hipótesis verdadera, posibles errores son aceptar hipótesis verdadera, que eso sería una decisión correcta. Decisión correcta. Podríamos rechazar una hipótesis falsa. Rechazar hipótesis falsa. También sería una decisión correcta. Pero hay estos errores que podemos cometer, que se llaman errores tipo 1 y tipo 2, que sería 1, aceptar hipótesis falsa, que es error tipo 2, o podríamos rechazar hipótesis verdadera, que sería un error de tipo 1. Y entonces, bueno, para meternos más a esto, pues les digo, necesitamos ver estadística completa. Y también, debido a estos tipos de errores, es que ya por algún video les había mencionado que muchas veces se prefiere hacer una hipótesis nula por
cuestiones de estos tipos de errores. No me quiero meter mucho más en eso, pero bueno, a partir de esto es que se realizan hipótesis, perdón. Bueno, como les estaba diciendo, en base a este tipo de errores y que comúnmente se acepta que es peor cometer uno de estos errores que el otro, es que es más conveniente crear las hipótesis, al menos en el sentido estadístico, a partir de una hipótesis nula. Bueno, como les digo, esto es pues un ejemplo demasiado general, nomás para que se den una idea. La cuestión con la estadística es que nos va a decir la probabilidad de cometer estos tipos de errores, de aceptar una hipótesis falsa o rechazar una hipótesis verdadera. Esto se hace a grandes rasgos con esto que les expliqué. Como les digo, ya hay métodos bien establecidos, ya hay programas de computadoras que ayudan a hacer todo esto. Pero bueno, esto es para que se den una idea. Y esto de lo que hablamos es para rechazar o aceptar hipótesis con respecto a medias, como por ejemplo este ejemplo de que estamos suponiendo que el tiempo de secado promedio es 20 minutos. Esa sería nuestra hipótesis. Y se hace este tipo de análisis para ver si con base a algún criterio que nosotros establecemos, con base a un nivel de significancia, ver si esa hipótesis es verdadera o no, si la aceptamos como verdad, si la aceptamos o la rechazamos, y si al aceptarla o rechazarla, cuál es la probabilidad de equivocarnos al aceptarla o rechazarla. Ok, bueno, ya para terminar, hay dos tipos de análisis estadísticos, los paramétricos y los no paramétricos. Y unos se aplican a cierto tipo de distribuciones probabilísticas y otros a otros ciertos tipos. Entonces, análisis estadísticos, están paramétricos y no paramétricos. Entonces, así en términos muy generales, los paramétricos se aplican a poblaciones con distribuciones normales y los no paramétricos a cualquier tipo de distribución, cualquier tipo de distribución estadística. Bueno, esto de rechazar hipótesis cabrían los paramétricos. Con respecto a esto, nomás vamos a ver más adelante dos que prueban hipótesis de correlación de paramétricos. Correlación. Como estamos viendo, estas hipótesis que probamos con respecto a la media o que explicamos así de forma muy general, no están correlacionando variables, nomás estamos viendo si una hipótesis es correcta, como en este caso, si la media de secado es de 20 minutos. Y vamos a ver, como les digo, nomás dos métodos de correlación que son muy utilizados, aunque hay muchos más. Y también hay muchos métodos para establecer correlaciones para cualquier tipo de distribuciones. Ok, bueno, este video lo terminamos aquí. En el siguiente video vemos esto de las correlaciones, de las pruebas para checar correlación entre variables. Por lo pronto, pues este video lo dejamos aquí.